Muy poco falta para la primera instancia de las elecciones, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a llevar a cabo el 13 de agosto y que, como mencionaba recién, van a constituir la primera etapa con la definición de los representantes de cada partido político. Ya después, ¿no?, transcurrida ese primer punto, quedarán las elecciones generales y lo que dicen incluso las principales encuestadoras es que ningún candidato va a ganar en primera vuelta, así que la posibilidad de que haya un balotaje es también lo otro que se analiza. ¿Cómo llega la economía a ese contexto? Es algo que vamos a conversar con Maximiliano Ramírez de la consultora suramericana Visión y también quien fue subsecretario de Programación Macroeconómica. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. Hola Rocío, buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bueno, 3 semanas falta menos para la primera instancia de lo que va a ser un periodo eleccionario un poco largo y condicionado por la situación económica. 3 semanas, van a estar 3 semanas complejas, sí, pero ahí yo lo que haría cuando hablamos de economía, dividiría en dos partes importantes, que es todo lo que tenga que ver con la actividad económica en sí y lo que tenga que ver con la parte financiera. Cuando nosotros vemos la parte económica particularmente, nosotros vemos que tuvimos un trimestre muy bueno y un segundo trimestre, bien, con datos hasta mayo, que viene impactado principalmente por el tema de la sequía, ¿sí? Pero que esa actividad, sacando el efecto de la sequía, todo lo que tenga que ver con los demás sectores económicos, ¿sí?, vienen traccionando positivamente, Bien. tanto en la parte de bienes como en la parte de servicios. ¿Cuál es el dato negativo de todo eso? Que para impulsar tanto bienes como servicios, ¿sí?, principalmente bienes, tenés la necesidad de utilizar dólares. Sí. Y ese es el punto principal. Ahí el gobierno utilizó un incremento importante en la cantidad de dólares, bien, que hay que ver cómo lo va a paliar en este segundo semestre, que es el que menos cantidad de dólares vamos a tener. Entonces, el punto principal viene por ahí. Y por el otro lado, desde el punto de vista financiero, bien, esta falta de dólares o esta utilización de dólares en la parte industrial, en la parte de la actividad, Sí. bien, repercute en la parte financiera, con una demanda de dólares, bien, que no es abastecida por el lado de la oferta. Sí, está claro que en ese escenario la cuestión se vuelve compleja. Hablemos, si te parece, que es un sector que hoy en día particularmente está haciendo noticia, que es el automotriz por cómo está en ese contexto que vos dabas, cómo está su índice de actividad económica y qué se espera también en relación al encarecimiento de las importaciones, porque incluso hay analistas que ya hablan de cómo eso va a repercutir en algo como el pago de los seguros, ¿no? Y eso directamente también se va a ver impactado en inflación, no solamente en el valor de los vehículos, ¿no?, sino tal vez en las otras cuestiones que van aparejadas, ¿no?, y que lo traen en relación a ese segmento. No, seguramente. Primero, desde el punto de vista de la industria en sí, la industria está en niveles máximos de producción. Eso va a requerir dólares, va a requerir de importaciones, ¿sí? Y es un sector donde seguramente va a haber cierto estancamiento y cierta caída en la producción principalmente por falta de dólares en este segundo semestre, ¿sí? Eso por un lado. Después, desde el punto de vista de las medidas que está tomando el gobierno en cuanto a las importaciones y el encarecimiento de los dólares para traer insumos, ¿sí?, a pesar de que todavía no está bien la letra chica y no sabemos cuál insumo va a pegar y cuál no, seguramente lo que vas a tener es una caída en las importaciones de bienes particularmente importados, de autos importados, ¿sí?, y un encarecimiento, bien, de los autos del mercado interno. Sí. ¿Qué se sabe, Maximiliano, hasta ahora de la letra chica? Porque hay algunos sectores que dicen
que todavía la situación no está clara. Se hablaba en principio en relación a la incorporación de ese impuesto de un 25%. Después se aclaró que eso no se iba a aplicar en todo, sino en relación a los servicios, quitando los fletes, que iba a estar con un 7,5%. Y ese el valor, en definitiva, del impuesto que se agregaba. ¿Qué tenés vos para esclarecernos respecto a esto? Sí, particularmente en teoría era el 7,5 de fletes, todavía falta la decisión de la Secretaría de Comercio, que ese es el punto o el meollo ahí de la cuestión, para saber bien o esclarecer cuál va a ser el valor final del impuesto que se va a terminar cobrando. Pero todavía no hay nada claro, ¿sí? Yo creo que en entre hoy y mañana debería haber ciertas aclaraciones para que las empresas, ¿sí?, tengan claro un panorama, porque hay empresas que hoy por hoy no ponen precio, dado que no saben cuál va a ser el valor de reposición de los bienes. Ese es el otro gran problema, ¿no?, que se da sobre esto, porque uno diría, tal vez, bueno, esto podría impactar recién, qué sé yo, el mes que viene, o incluso desde el sector automotriz, que era el que poníamos como ejemplo, dicen a partir del mes de septiembre. El tema es que cuando no está definido cómo se va a llevar a cabo, pasa eso, ¿no? Un poco el cese a la comercialización de distintos productos, por esto que vos marcabas, que no se sabe cuánto va a costar reponer el mismo bien. Sí, eso y la incertidumbre que te da no tener, a ver, tengamos en cuenta que el precio es información que se le da tanto a la oferta como a la demanda. El no tener claro cuáles son los valores o los impuestos que se van a poner, te genera una incertidumbre. Hoy por hoy, o sea, fíjate que particularmente en estos últimos días, entre ayer y hoy, entre el lunes y el martes, el Banco Central empezó a comprar divisas, particularmente porque no hubo importaciones, o sea, no hubo pagos de importaciones porque nadie sabe nada, y eso te lleva a tener cierta precaución en cuanto a qué precio ponerle, dado que yo no sé qué va a pasar en el futuro. La incertidumbre en el futuro es fundamental y eso te lleva a no poner un precio y generar, o sea, quedarte quieto al menos por unos días hasta que tengas cierta clarificación en el panorama. Sí, está claro. Bueno, eso respecto a la actividad industrial. Metámonos en el otro tema, que es la inflación, y que incluso ya se están haciendo comentarios a propósito del contexto que vos marcabas. Exactamente, la inflación, o sea, a ver, a nosotros lo que nos están mostrando los datos de inflación son niveles de inflación superior al dato del mes de junio. Bien, tengamos en cuenta que el dato del mes de junio fue el del 6%. En ese sentido, nosotros estamos aproximadamente entre 6,5% y 7%, ¿sí?, dependiendo principalmente de los factores estacionales, ¿sí?, algunos de los datos estacionales que saquen de la economía, y va a tener alcanza. Y vuelvo a hacer el foco como hice la semana pasada. Eso Sí. lo que te va a dar es un piso de nominalidad, ¿sí?, de acá hacia adelante del 7% aproximadamente. Bien, en ese punto que marcas sobre lo que va a ser la inflación, metámonos en el otro gran tema, que son las tasas de interés, ¿no?, del Banco Central. Las tasas de interés, hoy tenés tasa de interés, si vos lo ves con la tasa ex post, ¿sí?, o con la inflación ex post, tenés con una tasa real positiva. Bien, tengamos en cuenta que el Banco Central, a la hora de tocar la tasa hacia la suba o a la baja, lo que utilizan es un promedio móvil de los últimos 3 meses de la inflación núcleo, ¿sí? Y eso lo que te está llevando es que la tasa hoy por hoy, ¿sí?, no se toque. Pero ¿qué pasa? A ver, tenés dos cuestiones ahí. Por un lado tenés el tema de inflación, ¿sí?, que es el movimiento de tasa, todo decimos, bueno, lo mueve en función de la inflación, Sí. pero también tenemos que ver el tipo de cambio. Bien, el tipo de cambio como instrumento de ahorro. Entonces, si vos bajás mucho la tasa de interés,
generás, como esa tasa tiene una correlación con la tasa pasiva, ¿sí?, de los depósitos de la gente, eso también te puede generar, ¿sí?, que la gente empiece a sacar los depósitos en pesos y vaya a otro instrumento en dólares, por ejemplo. Y eso sería un ¿Sí? gran problema Entonces, hoy en día. ya hoy por hoy un gran problema. Entonces, esa mirada de yo miro solamente la inflación para tocar la tasa, bien, me parece que en el caso de Argentina no estaría sucediendo. En el caso de Argentina no solamente tenemos que mirar la inflación, sino también tenemos que mirar el mercado financiero, Claro, ¿sí?, como para tocar la tasa. sí, y además en un contexto previo a las elecciones donde se tiende, ¿no?, a dolarizar. ¿Qué otro punto te parece importante prestarle atención en este contexto que venimos analizando desde el comienzo? No, principalmente son los puntos que tocamos y después el tema del déficit fiscal, bien, que en este caso en junio, eh, en el segundo trimestre del año, el fondo o el gobierno no logró cumplir la meta que tenía con el Fondo Monetario, bien, y por otro lado es el tema del financiamiento de ese déficit. Bien, principalmente con un gobierno que, si bien está haciendo colocaciones y está haciendo un rollover, ¿sí?, por encima del 100% en la mayoría de las colocaciones. ¿Qué quiere decir eso? Está colocando más que lo que le está venciendo, bien. Con eso solamente no está llegando a financiar el déficit que tiene, bien, y está incurriendo en otros instrumentos, como son los adelantos transitorios, bien, y en estas últimas semanas se dieron a conocer que empezaron a utilizar, bien, las remesas, ¿sí?, que les gira el Banco Central, ¿sí?, Claro. o las utilidades del Banco Central. Entonces, y ya eso ya tiene cierto límite, bien, ya superaste el acuerdo que vos tenías con el FMI, bien, ahora lo que se está viendo es que estás llegando al límite legal que tiene la Carta Orgánica del Banco Central en cuanto a lo que el Banco Central le puede dar al Tesoro, ¿sí?, de adelantos transitorios. Ah, ahí Ese es está. el otro punto interesante a tener en cuenta, bien, de acá hacia adelante. ¿Cómo va a ser la forma de financiamiento? Bueno, la ¿Sí? Por recaudación, parte, pienso, ¿no, Maxi, con los impuestos? una Que parte es la recaudación, pero si nosotros vemos que la actividad, bien, en este segundo semestre, por falta de dólares, se va a contraer, eso te va a llevar menos recaudación. Entonces, vamos a ver qué otros instrumentos va a tener el gobierno sí, como para poder financiar un déficit, bien, que desde el punto de partida hoy estaba en 1,9 en el año, claro. tengamos en cuenta. Bien. Bueno, ahí Entonces, hay que ampliar el déficit. Esa es la otra, el otro signo de pregunta, sí, 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 sí. ¿sí?, que hay que ver en cuanto a la letra chica del acuerdo con el Pensaba fondo. en otro tema que está en la agenda hoy, en la página económica política, que es el adelantamiento del pago de ganancias, ¿no? En relación también al comunicado por parte de la Asociación Empresaria Argentina que se niega y que dice que es inconstitucional y bueno, todo lo que ya analizamos, hacer ese pago. Por otra parte, en relación al decreto y a la resolución, como lo marca por ganancias extraordinarias. Eso Exactamente, también bueno, ese habrá es que otro ver, digo, instrumento. porque también al tener la instancia de judicialización, si le mueve, ¿no?, la aguja de la recaudación al Estado. Sí, me parece que no mueve mucho la aguja de recaudación en ese sentido, sino me parece que es un signo más o una decisión más política, bien, en un momento electoral. Claro. En términos de recaudación eso no te mueve. ¿Qué te parece respecto a la suspensión, ¿no?, de las revisiones técnicas hasta que finalice el proceso electoral? A ver, es lógico, se tardó mucho en cuanto al acuerdo, la verdad que se dilató bastante en ese sentido. La semana que viene es semana de vacaciones
en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, y eso lleva a dilatar un poco las decisiones del Fondo Monetario. Bien. La participación del fondo en lo que es el proceso electoral, lógicamente el fondo no va a participar o va a tratar de participar lo menos posible en cuanto a la decisión electoral, ¿sí? Y ayudar a uno o a otro en particular, ¿sí? El fondo lo único que hace es participar cuando él lo necesita, no cuando un partido particularmente o un gobierno lo necesita. Entonces, el fondo siempre juega para el fondo en ese sentido, más que para un partido. Entonces, es lógico lo que hace. De todos modos, pienso que en ese contexto no condicionar, ¿no?, las variables de la economía termina tal vez, más allá de estas medidas en particular, dando algo de aire, ¿no? Porque a partir, digo, del cierre en esta quinta revisión, el ordenamiento ya va a poder venir directamente en lo que quede del año, por supuesto, ¿no? Y en el contexto del que hablábamos por parte de las medidas que decidan tomar desde el gobierno nacional. Sí, hay que ver cuáles son las decisiones que van a tomar, principalmente mirando hacia adelante, ¿sí? Y cómo va a ser ese ordenamiento, ¿sí? Particularmente cuando nosotros participábamos en las negociaciones con el fondo, nosotros lo que hacíamos es cualquier tipo de decisión era con la gente adentro principalmente. ¿Qué quiere decir con la gente adentro? Que las decisiones tengan el menor impacto negativo, ¿sí? Principalmente sobre el bolsillo de la gente. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que primero tenés que considerar a la hora de tomar ciertas medidas. Bien. El impacto, ¿sí?, positivo sea sobre el mayor posible o la mayor cantidad de personas posibles, bien, y minimizar el impacto negativo. Maxi, muchas gracias. No, gracias a vos.